sea, una tienda online de la promoción, ¿no? O sea, que puedas agregar al carrito el primero C, ¿no? En plan, Efectivamente, es exactamente eso, es que una persona que tiene muy clara qué tipo de casa quiere un 3 dormitorios, con una terraza de X tamaño, con la cocina integrada al salón o no, con una serie de calidades, y lo que te damos son todas las herramientas. Tienes desde la posibilidad de ver en vista dron en 3D cómo va a quedar tu casa, a navegar por dentro de tu casa en un tour virtual, o incluso a elegir las calidades o el equipamiento de tu casa. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones. Bienvenidos a otro episodio de Innovation Takes Guts. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Valero. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Nada, un placer tenerte aquí y que charlemos ahora un rato sobre cómo es esto de la innovación en el mundo de la construcción y la promoción inmobiliaria y que nos cuentes lo que estáis haciendo en Aedas Homes. Por poner un poco de contexto, eres el director de aplicaciones y datos en Aedas Homes. ¿Cómo llegas hasta Aedas Homes? Y luego cuéntanos un poco también, o sea, quién es Aedas y cómo Aedas Homes y cómo lo ponen y las cosas que estáis haciendo ahora. Pues mira, Bryce, yo vengo del mundo de los medios audiovisuales, que muy poquito tiene que ver con el negocio inmobiliario, y hace ya unos cuantos años, a lo mejor 7, 10 años, que se abrió una oportunidad en una empresa que se llamaba Tinsa, que es una de las mayores tasadoras, tenían un proyecto de digitalización e internacionalización y buscaban gente que no viniera al inmobiliario, por ideas frescas. Y bueno, un proyecto súper interesante, estuve ahí 7 años, desde dirigiendo negocios digitales a creando una compañía solo para la gestión de datos inmobiliarios, que en aquel momento, pues hablo de hace ya 5 o 6 años, era algo bastante innovador en el mundo inmobiliario. Y después de una trayectoria súper bonita en Tinsa, salió la oportunidad de hacer algo también muy novedoso, muy innovador en el sector promotor, en el sector muy relacionado con la construcción, un sector que prácticamente aglutina el 10% del Producto Interior Bruto, por lo tanto tiene un potencial increíble para España, igual en otros mercados, ¿no? Pero centrados en España, de participar en un proyecto de construcción digital de muchos elementos tecnológicos de una promotora inmobiliaria como es Aedas Homes. En la unidad de aplicaciones y de datos nos encargamos de todo lo que es el desarrollo de software, tanto propio como de adaptaciones de terceros, y evidentemente con el eje transversal de los datos y las comunicaciones vía API o RPA entre ellos, ¿no? Por poner un poco cifras, si te parece, por situar quizá a Aedas, ¿no? En el mercado. Aedas, en el fondo, nació hace relativamente poco. Nació en el 2016, son 6 añitos y poquito. En 6 añitos y un poquitín estamos ya en un ritmo de entregas que prácticamente nos han situado ya como líderes del mercado, ¿no? Son en el entorno de las 2.600 casas que esperamos entregar en este año, que para nosotros termina el fiscal día termina en marzo. Probablemente seamos la primera, segunda, dependiendo un poco del año, de promotora nacional que más viviendas entrega. Tenemos presencia en prácticamente todos los mercados locales de alta demanda. Y en Aedas para esas 2.600 casas trabajamos unas 300 personas. ¿Cómo orquestamos esto? Con una visión que tiene tanto nuestro CEO como todo el equipo directivo de que la tecnología es la palanca, junto con un conocimiento muy profundo de las personas que trabajan operando negocio y operando el día a día, evidentemente, pero con una simbiosis muy clara entre negocio y tecnología, donde las dos vertientes, por así decirlo, más tradicionales de las empresas, nos apoyamos directamente para llevar a la compañía allá donde el CEO, en este caso, tiene en mente, que es en liderar un negocio promotor desde una perspectiva sostenible, desde una perspectiva tecnológica, digital e industrializada, y cambiando por el camino y mejorando algunos procesos que hasta el momento pues se han venido haciendo de una forma muy tradicional, no solo en el mundo tecnológico, sino en todos los eslabones en los cuales toca o tiene impacto el negocio promotor. O sea, la verdad es que viendo la velocidad, ¿no? O sea, es bastante llamativo, ¿no? O sea, en el poco tiempo el crecimiento que tuvo Aedas Homes, y entiendo que
estos valores de esa tecnología, de querer ser un poco más disruptivos con lo que se estaba haciendo hasta ahora, han sido un poco las palancas que os han hecho llegar a esto, ¿no? A ver, bueno, yo creo que hay, como decía, una influencia del CEO, de nuestro CTO, que también tiene una visión muy lateral y que es fantástica, pero sobre todo, como te decía, de compañía, desde prácticamente todas las personas con las que trabajamos en el área de tecnología en cuanto a nuestra relación con negocio, el empaque que nos dan liderando proyectos directamente desde negocio, desde el punto de vista tecnológico, es algo muy complicado de ver en prácticamente cualquier empresa, sea de una industria o de otra. Aquí prácticamente tecnología y negocio vivimos juntos y es una simbiosis, como te decía, maravillosa, donde te da también una extra de presión, porque evidentemente hay una serie de expectativas que hay que cumplir y ha sido un reto brutal poder participar dentro de un cambio tan radical en el mundo promotor, sobre todo porque aunque nosotros seamos 300 personas, el mundo promotor en nuestro caso, a nuestro alrededor hay otras 6.000 personas trabajando, prácticamente es como la plantilla de un Vodafone España, por así decirlo, trabajando al unísono en obra, en construcción, arquitectos, DEOs, en calidad de producto, en bancos. Hay un montón de eslabones alrededor del mundo promotor y lo que buscamos nosotros es ser el eje central de muchos o de todos los procesos que tienen que ver con el aspecto promotor, con lo que se necesita desde que alguien del equipo de AEDAS entiende que hay una oportunidad de inversión en un suelo, de ofrecer un producto en una zona en la cual se está demandando un tipo de vivienda, como os decía, sostenible, de muy alta calidad, tecnológica y hecha de una forma, pues como ya hay mucha gente que entiende que busca una casa AEDAS. No quiero una casa, quiero una casa AEDAS, ¿no? Eso yo ya me lo he encontrado en varios sitios, ¿no? Y para llegar a ese nivel, el equipo de trabajo que hay por debajo es excepcional en todos los departamentos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que cuando desde tecnología movemos proyectos, el éxito de un proyecto tecnológico recae principalmente en que negocio esté también trabajando con nosotros y que seamos todos uno. ¿Y cuál ha sido, o sea, cuál es el plan que orquesta todo esto, ¿no? Es decir, porque al final, o sea, son esas 300 personas que estáis trabajando ahora, o sea, ¿cómo los alineas a todos junto con los otros 6.000 que de forma indirecta acaban participando en ese proceso? Cuéntanos un poco cómo es este plan y la aspiración que tenéis de ser, o sea, esta promotora escalable, ¿no? Pues mira, yo llegué a EDAS hace 3 años, yo creo que va a ser ahora, primero dirigiendo la unidad de datos, que era ya una novedad en sí misma en el mundo promotor, porque las unidades de datos no eran un departamento muy habitual dentro de este sector. Yo creo que ahí ya dimos una primera pincelada de cuál era la ambición que se tenía desde AEDAS. Y un año después presentamos nuestro plan estratégico digital a 3 años con varios focos. Por un lado, buscamos ser lo que llamamos una API empresa, es decir, nos encantaría que pudiéramos eliminar los WeTransfer, los Word, los PDF, los Excel y que toda relación que tengamos con nuestros colaboradores sea bajo soluciones tecnológicas, no por el mero hecho de que sea una solución tecnológica, sino porque nos ayude a digitalizar, a dar transparencia, a automatizar algunos de los procesos que hasta ahora tradicionalmente habían convivido de forma manual. Por otro lado, además, lo que buscamos es, dando por hecho la increíble atomización del sector inmobiliario, donde hay miles de empresas con las que trabajamos. No todas, evidentemente, van a tener la capacidad de desarrollo de software o de plataformas tecnológicas y nuestra ambición es la plataforma que estamos construyendo, que se llama Promociona, abrirla de forma general a todo colaborador para que desde ahí trabaje con nosotros y en aquellos casos que sí que por su trabajo diario hayan ya desarrollado sus plataformas, hemos desarrollado dentro de ese concepto de API empresa nuestra propia capa de APIs para que cualquiera pueda conectarse con nosotros y que trabajemos de forma unificada. Como bien decía, eliminando el WeTransfer, el email, los Excel, el PDF, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos también una serie de iniciativas que van o que abordan el aspecto de ciberseguridad. Evidentemente, todo esto sin la
capa apropiada de seguridad en cuanto a procesos, información y datos no sería viable, y tenemos un equipo de ciber increíblemente talentoso que nos ayuda desde el origen del desarrollo a trabajar en cómo van a orquestarse las diferentes soluciones para dar la cobertura que nuestros compañeros necesitan en cuanto a que lo que va a pasar está lo más seguro que se puede ofrecer, ¿no? Por dar garantías, ¿no? Por otro lado, tenemos el concepto de la hiperintegración, es decir, no solamente se puede vivir con una sola plataforma, sino que en toda empresa existen diferentes herramientas, desde gestión de recursos humanos a ERPs, CRMs, y Promociones no busca ni sustituir al CRM ni al ERP, está justo en la tangente de todas esas herramientas, porque busca digitalizar todos los procesos que una promotora como AEDAS o como cualquier otra promotora en el mundo puede llegar a tener, ¿no? Esa hiperintegración nosotros la entendemos vía API, y para eso tenemos nuestro propio equipo de apificación de herramientas, donde hemos convertido procesos que tardaban días o incluso semanas en segundos, lo cual eso da una capacidad de cintura a todos los departamentos muy elevados, ¿no? Por ejemplo, un cambio o una revisión de una vivienda en cuanto a que el diseño del inmueble pudiera cambiar por número de dormitorios, toda esa modificación que se exige al modelo BIM entre todas las herramientas, hasta hace no mucho tenía que ser de forma manual. ¿En qué sentido? Generar el fichero, descargarlo, subirlo a una plataforma, que una persona lo revise dato a dato prácticamente, que si eso está bien se vuelva a descargar ese fichero y se vuelva a importar en otra herramienta, que también se vuelva a importar en el CRM y que se vuelva constantemente a trabajar, ¿no? Y que no exista, por así decirlo, una única fuente de la verdad, sino que haya que estar siempre conviviendo entre diferentes importaciones de datos, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho con Promociones es, lo cargamos ahí y automatizamos la generación de las validaciones del fichero. Si no es correcto, ni se carga, y damos avisos al usuario, y cuando está todo correcto, en tiempo, prácticamente en segundos, se distribuye toda la información y se actualiza entre todas las herramientas. Por ejemplo, si en algún momento hubiera que sacar un inmueble a comercialización, en lugar de trasladar manualmente en un email, oye, este inmueble ya se puede comercializar, lo que hacemos es que desde la plataforma activamos el proceso de venta y automáticamente se inician todos los subprocesos para comunicar entre las diferentes herramientas a todos los comerciales, a todos los puntos de venta, a toda la red de partners de AEDAS. Oye, ya este inmueble ya se puede vender, y aquí tenéis los planos que los hemos generado automáticamente. No ha habido ninguna persona que haya cogido el modelo de BIM y los haya generado a mano, sino que con un botón nos hemos ahorrado días de trabajo generando el plano, y automáticamente lo tiene el punto de venta para poder venderlo en cuestión de segundos. Entonces, ha habido un cambio en el último año espectacular en cuanto a la reducción del tiempo de procesos, que nos permiten dotar de muchísima más agilidad, en este caso a departamentos como el área comercial o el área de marketing, que forman parte, ¿no?, de ese plan digital de hiperintegración, ¿no? No podríamos concebir un proceso que ahora mismo tarda, por así decirlo, un día en poder venderse un inmueble. En nuestro caso, pues, si no hablamos de segundos, normalmente es un error de diseño de proceso ahora mismo. O sea, que al final, hasta ahora, ¿no?, era la parte de la promoción inmobiliaria, era un proceso donde si tú querías escalar y querías crecer y querías hacer una nueva obra, necesitabas ir escalando en números de personas. Vosotros lo que estáis intentando con esta herramienta es que al final todo esto, o sea, vaya mejorando todos estos procesos para que exista esta escalabilidad dentro de la compañía, ¿no? Y que seáis capaces de, además de poder tener como toda esta fuente de verdad y que todo esté optimizado, reducir el número de errores, etcétera, pero que también os dé esa escalabilidad, ¿no? Claro, nosotros lo que buscamos es, el negocio inmobiliario es un negocio local, es un negocio además que se ve, es una de las cosas muy buenas, que cuando a veces mi hijo mayor ve por la calle, mira, papá, esa es una casa de AEDAS donde tú trabajas, pues ves lo que se está construyendo, ¿no? Y eso es una responsabilidad y una sensación muy bonita de pertenencia, pero como te decía, también es una responsabilidad. ¿En qué sentido? En que no hay dos suelos iguales, es decir, el suelo no es en todos los sitios cuadrado, para bien o para mal, por lo tanto, el conocimiento local es fundamental, y no es lo mismo construir en un municipio que en el municipio de al lado, puede cambiar por completo la forma de hacerse, pero lo que sí que buscamos es estandarizar los procesos para poder dotar a las personas
de las mejores herramientas posibles y de toda la información cualificada que les pueda ayudar a tomar decisiones en ese momento. Nosotros no buscamos, por así decirlo, eliminar personas de la ecuación, sino darles las mejores herramientas para que puedan ejecutar su trabajo de la mejor forma posible. Lo han hecho así durante muchísimos años y ahora lo que buscamos desde AEDAS es cómo poder asistirles en esa toma de decisiones o en esa automatización de algunos procesos en los cuales ellos mismos no entienden el por qué los tienen que estar haciendo. Y te pongo un ejemplo de por qué tengo yo que mandar un email con unos planos cuando prácticamente en cualquier sector entro en una aplicación y me lo hace. Pues estamos yendo con esa filosofía. Siempre digo que el sector de la construcción en general, el sector inmobiliario, mejor dicho, que el sector inmobiliario es uno de los menos digitalizados. Creo que había un informe, no recuerdo de quién, que decía que vamos por encima del sector ganadero. Bueno, pues tenemos todavía, afortunadamente, un camino increíble por trabajar y la mentalidad, además, lo bueno de AEDAS es que la mentalidad de todas las personas está puesta en trascender, tanto desde el punto de vista tecnológico, como te digo, como desde el punto de vista de sostenibilidad y de tipo de construcción. Nosotros estamos intentando que la construcción no sea solo poner ladrillo sobre ladrillo, sino que se puede industrializar, se puede ir a una fábrica a construir casas, se puede usar materiales más sostenibles y se puede reducir en el fondo la huella de carbono que el sector de la construcción o el sector promotorio o inmobiliario deja, ¿no? Que es uno de los que mayor huella de carbono tiene por el tipo de obra, por el gasto de agua, de hormigón, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, como decía, son valores que están permeados en toda la organización y la tecnología es una de esas palancas que busca ayudar a conseguir esos objetivos. ¿Y cómo relacionáis con terceros aquí? Porque antes decías que sois 300 directos, ¿no? Pero esos 7.000 externos, ¿no? O trabajadores indirectos o personas con las que vosotros interactuáis, que entiendo que esas 7.000 personas con diferentes roles acaban interactuando con Promociona. ¿Cómo trabajáis con otras constructoras? O sea, esto ha sido un proceso fácil para ellos, incluso a la hora de definir un producto, ¿no? Oye, me imagino, ¿no? Promotor Manolo en Alicante, ¿cómo interactúa él con esta herramienta? O sea, ¿ha sido un proceso fácil? ¿Habéis seleccionado unas constructoras con las que trabajar o unos proveedores que se adaptan a esto? A ver, nosotros estamos prácticamente en el Ecuador del plan digital. Estamos terminando de construir ciertos módulos de promoción. La ambición de promoción es cubrir desde que alguien ve que hay un potencial de ofrecer un producto como el de AEDAS a una zona porque existe una demanda que así lo manifiesta, hasta que se entrega la última casa y se revisa que efectivamente cumple todos los condicionantes de calidad que tenemos, que son muy altos y muy exigentes. El objetivo es gobernar todos los procesos que ocurren en esa gestión de la promoción. ¿En qué punto nos encontramos? En el punto de tener casi lista ya la plataforma, de haber empezado ya a sacar diferentes pilotos con algunos actores en el mercado, todavía no está abierta al público por completo, para validar sobre todo las hipótesis. Podemos tener una idea fantástica en la cabeza y que luego no funcione. De momento, lo que nos está trasladando el mercado en esas pruebas es que están encantados. El primer piloto que hemos hecho ha sido con una nueva plataforma de licitación que prácticamente semiautomatiza muchos de los procesos que hasta ahora eran manuales. Esto lo lanzamos el pasado mes de diciembre, hace prácticamente 3 meses, donde hemos reducido de semanas a minutos el tiempo de gestión de ficheros de datos, de ofertas en procesos de licitaciones. No solo para nosotros, no solo como un corte interno, porque estamos viendo de forma holística el proceso, sino también para aquel colaborador que es invitado a participar en una licitación de AEDAS y que en lugar de tener que revisar un fichero que se llaman los ficheros BC3, que es como un Excel, pero bueno, con muchísima más lógica, en lugar de revisar celda a celda, y son 1000 líneas o miles de líneas, automáticamente lo revisamos por él y le decimos dónde puede haber errores antes de que nos llegue a nosotros la oferta. Entonces, solamente en ese tipo de procesos estamos reduciendo tanto tiempo nuestro administrativo como tiempo de cada uno de los actores en ese proceso, ¿no? Para eso tienen una plataforma web adaptada a ellos, que además está hecha con un mimo y con un diseño que da gusto verlo, porque al final cuando el producto entra por los ojos, pues también es más atractivo y más fácil de usar.
Pero ese primer ejemplo nos ha permitido validar ya en varios procesos de licitación que cuando ofrecemos un producto al mercado hecho con negocio y solucionando problemas reales, hemos conseguido dar con la tecla que nos da pie a que en el próximo mes cerca de, o cientos de procesos relacionados con una obra, vamos a habilitar un motor de tareas para que sea configurable por todas las unidades de negocio y que ellos diseñen los procesos de forma digitalizada. Eso prácticamente estará listo en el próximo mes y ahí sí que vamos a dar cobertura después de este primer piloto a cientos de colaboradores en una primera fase para que vayan trabajando codo con nosotros. Es una plataforma tanto de gestión de procesos como de comunicación, como de alertas, como de tareas y como de análisis de documentación. Hasta el momento, cuando nos llegaba, por ejemplo, un fichero relacionado con algún proceso de obra, teníamos que abrirlo y que ver qué había dentro y que ver si eso era correcto. Ahora directamente la plataforma lo va a analizar, le va a dar los insights a la persona que sube esa documentación y va a validar si son correctos o no. De tal forma que también le reducimos a esa persona su tiempo de trabajo. En lugar de subir un archivo, enviarlo a una plataforma de transferencia, recibirlo por email, archivarlo, todo eso se va a automatizar, dejando tiempo a todas estas personas para analizar y para poder dedicar más tiempo a esas labores de análisis que a veces siempre cuesta más tiempo sacar, ¿no? Por lo tanto, después de esa fase de piloto estamos súper motivados por el resultado que está teniendo y los primeros procesos digitalizados en end llegarán en el próximo mes. Entonces, prácticamente a finales de marzo veremos a los primeros usuarios colaborando en esas plataformas. Y comentabas antes, o sea, que un poco como el origen, ¿no? Un poco la pata sobre lo que gira todo esto es el BIM, ¿no? O sea, o no tanto el origen de lo que gira, pero o sea, sí alguna pata importante. Creo que igual no todos tenemos el conocimiento para saber exactamente lo que es BIM. Danos un poco de contexto de esto para saber cómo el BIM, por así decirlo, y seguro que hay alguien que sabe mucho, o sea, mucha gente sabe mucho más de BIM que yo, y perdón por la patada que voy a decir, pero la gente conocerá AutoCAD, pues es un AutoCAD, pero mucho mejor. Vale, ¿qué nos permite el BIM? ¿Qué nos permite el BIM? Sobre todo, la gestión de un entorno común de datos. Es decir, que todos los datos que se generan en la fase de diseño de un proyecto pueden ser reusados o adaptados a las fases sucesivas en la evolución de un proyecto, desde la obra, al seguimiento de obra, desde la gestión de la preventa, de la preentrega de la casa del cliente, más de la fase de calidad de producto, y que el entorno sea un entorno colaborativo, donde no veamos a unos actores trabajando en un tipo de ficheros y a otros teniendo que rehacer su trabajo porque trabajan en su tipo de ficheros, sino que es un entorno común de datos y que nos permite a todos dotar de mayor control a los modelos, dotar de mayor eficiencia y evitar tareas duplicadas, que al final es lo que intentamos también trasladar, ¿no? El modelo de BIM es un conocido muy fuerte dentro del sector inmobiliario. Dentro del sector no residencial todavía más, es decir, en la gestión de oficinas, de locales, de naves industriales, es también muy conocido, y en el sector residencial está cobrando cada vez más fuerza porque incluso ese modelo de datos vale luego también o es compatible con la gestión posterior que se pueda realizar del edificio, ¿no? Por lo tanto, es un entorno, como decía, colaborativo de datos, donde lo principal que nos interesa a todos los actores es dotar o es eliminar puntos de dolor, como son tareas duplicadas, repetitivas, etcétera, etcétera. Sí, y centrarte solo en la parte en la que aportas valor, ¿no? Y no estar recibo un archivo, guárdalo en la carpeta del FTP compartido con no sé quién, para que luego ¿piensas que esto, o sea, ¿por qué ahora, no? Es decir, o sea, ¿por qué habéis empezado vosotros a hacer esto? O sea, se estaba industrializando. Decías antes que el sector ganadero era el que os ganaba por ahora, ¿no? Pero... no, o sea, el único que de momento está por detrás, o sea, están por eso, o sea, el que os ganaba, ¿no? en la cola, ¿no? O sea, el que está todo... Como digo, no recuerdo la estadística que lo vi hace como un año y dije, me cuadra, no sé si el ganadero o el agrícola, el que fuera, me da igual, pero que nosotros estamos a la cola es una realidad, independientemente de quién esté por debajo, ¿no? Pero, ¿por qué esto no pasó antes? ¿Qué quieres tú, O sea, no... A ver, yo creo que también esto, para mí,
Desde el punto de vista tecnológico, la gran mayoría de grandes empresas tecnológicas nacen de un problema. Google nace del, uy, ¿y cómo encuentro todo esto por Internet? Facebook nace de, uy, me encantaría compartir todo lo que hago, lo mismo que diferentes redes sociales. Microsoft por el sistema operativo, Apple, etcétera, etcétera, ¿no? Todos yo creo que nacen porque hay ciertos problemas que hay alguien que detecta, y en el sector inmobiliario, en concreto en el sector promotor, pues no ha habido una necesidad tan imperiosa de trabajar en ese sentido. Puede haber varios factores. Uno es, como decía, la falta de un claro problema. Otro es dar una solución no es barato ni es rápido, por lo tanto hay que tener un compromiso en toda la cadena de decisión de una compañía de invertir en ello y de tener esa visión a largo plazo de qué aporta una plataforma de este estilo. Y yo creo que también la pandemia ha dado un impulso a ciertos procesos, a digitalizarlos. Yo creo que 2 años antes de la pandemia, que personas que están dentro de la misma oficina, que se están viendo las caras, estén manteniendo una reunión vía Teams en lugar de irse a una sala de reunión, eso hace 2 años no pasa y ahora puede llegar a pasar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que prácticamente todos nos hemos acostumbrado a ir a un restaurante y escanear un QR, donde ya no hay papel, nos hemos acostumbrado a pagar con el reloj o con el móvil y ha habido un caldo, un sustrato por debajo que yo creo que ha impulsado al resto de actores del mundo inmobiliario a decir, bueno, si yo en mi día a día estoy yendo a hacer la compra, pago con el móvil y tengo el ticket del coche con el móvil y hago muchas cosas con el móvil o con un iPad o con una tablet, ¿por qué no en mi día a día en el trabajo, que hasta ahora no lo he necesitado, pero que tiene muchas ventajas y por el motivo que fuera, no ha habido la capacidad de decisión previa para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que el momento en estos casos lo es todo. Desde AEDAS creemos que es el momento para apoyar ese tipo de iniciativas. Y como decía, estamos a mitad de un plan estratégico digital tremendamente ambicioso, donde también tiene mucha cobertura la gestión de datos como eje transversal a todas las herramientas. Como decía, esta construcción del data warehouse, del data lake, de la fuente de la verdad, para nosotros es tremendamente relevante, casi como un activo más de la propia compañía, igual que lo pueden ser las herramientas, los datos también lo son. Y luego, por otro lado, la experiencia digital. Yo no comparto la digitalización por completo del cliente. El cliente a mí, por así decirlo, me gusta seguir yendo a hacer la compra, me gusta seguir hablando con la gente, me gusta seguir yendo a una tienda a comprar algo, verlo, probarlo, tocarlo, olerlo. Con una casa ocurre lo mismo. Y los esfuerzos que está haciendo AEDAS también por abrazar lo mejor del mundo físico y lo mejor del mundo digital, van en la línea de hacer un mix y ofrecer lo mejor de los dos mundos en un único entorno. Pero eso también es importante, no volvernos muy, por así decirlo, radicales en cuanto a digitalización total o no. En aquellos puntos donde el contacto humano aporta un valor diferencial o la experiencia presencial y física es relevante, ahí también estamos apostando enormemente por ello desde todas las áreas de la compañía, pero intentando apoyar siempre desde el punto de vista digital, ¿no? Porque entiendo que en el proceso de compra de una vivienda, ¿no? Que al final, pues, si todo va bien, pasa una vez, ¿no? O sea, si todo va muy bien, pasa un par de veces en tu vida si no eres un inversor del sector, ¿no? Cuando estás comprando ese tipo de viviendas, al final lo que tienes son muchas dudas, entiendo, de cómo es esta obra, cómo van a ser las calidades, o sea, cómo va a estar orientado. Entiendo que en esto también promociona o alguna de las partes de vuestro plan estratégico también entran aquí, ¿no? Sí, como decía, una de las líneas que tenemos dentro de esos principales ejes, hemos levantado cerca de 60 o algo más de 60 grandes iniciativas, que de momento hemos lanzado cerca de 200 proyectos de desarrollo. Algunos están enfocados a colaborar con negocio, ¿no? En cuanto a la experiencia de venta. Como te decía, si para comprar a veces una camiseta gusta a veces ir a la tienda, probártela y ver cómo queda, con una casa, imagínate, ¿no? El ir y hablar con alguien, porque el producto que nosotros vendemos es un producto de obra nueva, que normalmente cuando el cliente va a comprarlo y va a un punto de venta, lo que está viendo es un solar. Se tiene que imaginar cómo va a ser, cómo va a quedar, y nosotros debemos darle las herramientas para que no se lo tenga que imaginar, que lo pueda ver, aunque sean entornos digitales, ¿no? De que ya estemos trabajando
muy activamente con el área de negocio, con el área comercial, en dotar a toda la red comercial con la que trabaja EDAS de herramientas que permitan, aun estando delante de un cliente cara a cara, tener una experiencia muy inmersiva, tanto en poder ver cómo va a quedar el salón. Ya no solamente hablamos del clásico material donde tenemos listados todos los suelos. Alguien puede tocar el suelo con la mano, aunque normalmente vas andando con los pies, pero gusta tocar las cosas con la mano. Ya no solamente poner los suelos, sino poner un salón entero y un baño y una habitación y una cocina dentro de un punto de venta para que el cliente, el posible comprador, pueda ver cómo va a ser su futura casa. Como decía, el producto AEDAS tiene un lenguaje de diseño, yo creo que ya tiene nombre propio, tiene unas calidades y una dotación tecnológica también vía o enfocada en la sostenibilidad muy elevada, y no solamente tenerlo cerca, sino verlo y probarlo, sentarte en el sofá o ver cómo abre el cajón de la cocina, pues eso hace mucho. ¿Cuál es ahí el reto que nosotros tenemos y que estamos dando ayuda al equipo tecnológico? En ofrecer una plataforma, una asistente para los puntos de venta que les permita mezclar el mundo digital, donde la casa la podemos construir en digital y podemos dar vueltas por dentro de la casa con tours virtuales, llegamos a poner a una persona en un plató de televisión y con tecnología de Unreal, que es la misma que usa Fortnite, por ejemplo, ponemos al comercial directamente dentro de una casa que no existe, hablando a la persona de tú a tú, vía una pantalla, y es algo que es espectacular verlo. Donde dotamos también al cliente de todas las opciones en cuanto a elementos digitales que puedan ser. De hecho, nuestras casas en muchos casos ya tienen paquetes tech, donde domotizamos algunas tareas o algunas acciones de la vivienda. Todo, como te decía, para ofrecer una experiencia al cliente lo más inmersiva posible, desde el punto de vista físico, pero evidentemente como producto que no existe, desde el punto de vista digital, para que pueda revivir la experiencia, para que pueda ver lo que puede comprar, para que pueda ver cómo queda por la noche esa casa y qué vistas da. Entonces tenemos una serie de herramientas que son absolutamente increíbles, que hace años hubieran sido inimaginables, y lo que estamos haciendo todas es unificarlas dentro de una plataforma para que también el uso que hace, en este caso, el área comercial o cualquier otro colaborador, sea única, sea diferente y que esté pensada para solucionar sus principales problemas, ¿no? Y esto, sois un equipo técnico, ¿lo resolvéis solo vosotros o también os apoyáis en socios, proveedores externos, colaboraciones con startups o que os ayuden también a resolver estos retos más puntuales? Pues mira, tenemos de los dos tipos. Yo creo que principalmente con este plan digital uno de los puntos era, bueno, lógicamente solos no lo podemos hacer ni lo queremos hacer solos. Filosóficamente no somos una compañía, como decía, que queremos abrir nuestra plataforma a terceros, es nuestra ambición, nuestro objetivo. Por lo tanto, como solos el viaje no lo queremos hacer, lo que tenemos es una alianza con diferentes partners tecnológicos para que nos den esa capacidad de acción, nos den su conocimiento, pongan todo lo que tienen para hacer de este proyecto una realidad, porque como decía es bastante ambicioso. En total habrá dentro del área de tecnología, entre gente colaboradora externa y personal interno, unas 60 personas trabajando en el desarrollo de software, plataforma, data, analítica, ciberseguridad, infraestructura. Es un equipo, como decía, muy transversal, muy talentoso además, muy unido. Somos una pequeña gran familia donde muchos nos conocemos y nos llamamos por tu nombre, aunque no nos veamos físicamente. Como decía, para orquestar, pues en un año hemos hecho pues más de 200 grandes proyectos, aparte de todos los pequeñitos que van entrando, ¿no? Pero grandes entregas de valor, van por encima de las 200 en un año escaso, donde además hemos adoptado una metodología de trabajo, lo que llamamos el Agile de AEDAS, donde hemos unificado junto con negocio, digamos que nos hemos hermanado, por así decirlo, tecnología y negocio para trabajar codo con codo en todos los proyectos tecnológicos. No hay un proyecto tecnológico en el cual no esté negocio, porque entendemos que son ellos los que tienen el conocimiento del día a día y nosotros podemos apoyarles y brindarles un abanico de soluciones. Pero el cambio también cultural dentro de la organización metodológica de AEDAS ha sido importante en el último año, como decía, para prácticamente, decimos que entregamos un proyecto al día, prácticamente, de desarrollo. Es una burrada, ¿eh? O sea, 200 proyectos es
mucho valor. O sea, son muchas cosas que se han ido resolviendo, ¿no? Entiendo que esto, y lo mencionabas antes al principio, ¿no? Pero que esto tiene que venir impulsado para poder alinear a todas las partes, desde comité de dirección, desde CEO, o sea, para que esto esté como prioritario en la agenda, ¿no? La digitalización Sí, del sector. en mi caso particular hay una ventaja clara y que creo que es la que está llevando este proyecto adelante, es que se trabaja en una doble dirección. Yo creo que esa es la única forma en la cual proyectos muy ambiciosos en sectores razonablemente tradicionales, pero que tienen una intención y una ambición de transformación brutal, porque no solamente es de EDA, sino que es prácticamente de todo el ecosistema con el que colaboramos. Para mí esa doble dirección va evidentemente desde arriba, CEO, comité de dirección, comisiones de tecnología, todo el equipo directivo, pero sobre todo desde abajo. Toda persona que está trabajando en su día a día de tecnología tiene la capacidad de pedir un proyecto o de pedir un desarrollo al área de tecnología. Luego, evidentemente, hay un proceso de validación, valoración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo empleado de AEDAS o colaborador es más que bienvenido a proponer. Escuchamos a todo el mundo con la única condición de que la persona que propone un proyecto se involucre. Lo que no nos gusta es sería fantástico hacer esto, no. Va a ser fantástico que lo hagamos juntos. Esa cultura en AEDAS es maravillosa, es el caldo perfecto de cultivo para poder dirigir proyectos como estos. Si no, serían tremendamente complicados y si no, sería una guerra prácticamente de un lado hacia otro y normalmente no acaban bien, no acaban por permear dentro de la cultura corporativa. O sea, si propones una idea, ¿no? O sea, o estaría muy bien hacer esto, asegúrate de que, porque esto luego lo vas a tener que llevar tú, entonces asegúrate de que estás alineado y de que es algo que quieres lanzar, ¿no? O sea, Claro, nosotros, para que bueno, te hagas una idea, todo proyecto tecnológico de forma trimestral es revisado por miembros del comité de dirección para validar que efectivamente tiene sentido acometerlo. Y además, todo proyecto tecnológico debe incluir dos variables en cuanto a su definición. Por un lado, ¿qué problemas se espera resolver? ¿Qué problemas has identificado que nos planteas buscar contigo una solución o que ya has encontrado una solución que nos planteas analizarla? Y luego, ¿cuáles van a ser las métricas? Que ahora mismo hay una métrica X de la índole que sea, ¿y qué esperas tú de mejora? Hay 200 tipos de métricas, siempre trabajamos bajo filosofía de OKR, vamos a ir métrica, objetivo, objetivo, y como decía, trimestralmente se hace una revisión. Intentamos además que todo proyecto evolutivo no tenga una duración superior a los 3 meses. Si vemos que algún proyecto va a tener una duración superior a los 3 meses, estamos obligados a fasearlo y al tercer mes hacer una entrega de valor en producción. Salvo casos muy contados, no tenemos todavía un modelo de integración continua, de desarrollo y de deployment continuo, pero estamos razonablemente cerca de ser una de las promotoras, o si no la única promotora, que prácticamente tiene subida esa producción cada semana. Es que al final, o sea, el negocio es la construcción, ¿no? O sea, y tener un departamento tan grande de tecnología y estar tan centrados en resolver este problema de la digitalización es un poco lo que se hace disruptivos, ¿no? Que cualquier otra promotora, entiendo, y que aquí habrá muchas escalas, ¿no? Y que vosotros sois el top 3 del mercado. Habrá otros que están más por abajo que se preocupan más de la obra en sí, ¿no? Y que no están jugando en vuestra liga. Pero bueno, fíjate, perdóname que te corte. Cada vez estamos viendo más actores de casi cualquier tamaño con una ambición de cambio, de transformación y de digitalización ¿verdad? Que hay un hambre muy fuerte, por lo que te decía. Yo creo que ha habido ya un caldo de cultivo maravilloso en la sociedad en cuanto a digitalización, en cuanto a teletrabajo, en cuanto a tecnología como tal, porque en el día a día cada vez la usamos más, y que usarla con sentido, ¿no? Pero cada vez estamos más habituados a no separarnos de nuestro móvil, y ya no es raro ver al que tiene un móvil, un smartwatch, los AirPods o unos cascos inalámbricos y un montón de dotación tecnológica, prácticamente hasta en la bici. Estamos acostumbrados a coger patinetes eléctricos y cogerlos con una aplicación y a reservar las vacaciones también con una aplicación. Por lo tanto, yo creo que no estamos solos haciendo este movimiento, ni mucho menos, afortunadamente. Cada vez hay más partners, que incluso partners que nacen o compañeros de viaje que nacen con esta ambición directamente, independientemente del tamaño, y eso da también
da muchísima ambición o da muchísimas ganas de seguir haciéndolo porque no estás solo, ¿no? Yo creo que es lo importante aquí, no hacer el camino solo porque, pues ya, este sector económicamente mueve un porcentaje del PIB bastante relevante. ¿Y en eso te refieres a promotoras solo o también, o No, sea, a cualquier actor, startups desde o arquitectos, esto es? promotoras, constructoras, agentes, oficios. Nosotros hemos tenido siempre la duda de, bueno, a ver cómo conseguimos que pues los obreros o las personas que están trabajando en la obra vayan con un móvil, ¿no? Escaneando un QR para ver dónde está el material o ver en 3D. Y la adopción está siendo tremendamente rápida, pero desde la propia constructora hay muchísimo interés en mejorar, en digitalizar, en eficientar, en aprender de cada proyecto para mejorar para el siguiente, que es también de lo que va este negocio, de lo que se aprende en un proyecto, aunque no haya dos iguales, pero siempre hay vectores comunes que nos permiten mejorar, aprender y eso es común en toda la cadena de producción. Y luego hay una mentalidad de innovación. Hace muy poquitos años no se hablaba de vivienda industrializada ni de plataformas de construcción y ahora no es raro encontrarte vivienda industrializada. Por ejemplo, nosotros estamos cerca de un 25% de casas industrializadas, es decir, que una de cada 4 que entregamos está hecha total o parcialmente en una fábrica. Eso hace no muchos años era impensable. O que todas nuestras promociones, o prácticamente todas, tengan la máxima calificación energética. Y no es un punto de vista tecnológico, la tecnología ayuda a gestionar esos procesos, pero la ambición no es de tecnología, es de compañía. Yo creo que eso es lo que hace diferente los procesos de cambio cultural y sectorial tan grandes que hay en estos momentos en el mundo de la inmobiliaria. ¿Y qué cosas estáis haciendo también, lo mencionabas antes, dentro de la parte de la sostenibilidad, ¿no? O sea, porque es algo que caracteriza a EDAS, o sea, pero esto bajado un poco más a detalle, o sea, ¿qué proyectos se hacen aquí dentro para mejorar este punto? A ver, en cuanto a sostenibilidad, yo creo que además que tenemos uno de los departamentos de sostenibilidad y de construcción más potentes que puede existir en el sector. Como te decía, prácticamente todas las viviendas, si no todas, o cumplen lo que se llama el libro blanco de edificación de EDAS, donde hay una serie de requerimientos obligatorios para todas las promociones en cuanto a calidad, sostenibilidad, eficiencia, etcétera, etcétera. Ya no solamente desde el punto de vista de la construcción, sino desde el punto de vista de incluso de los materiales a usar. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos casos de uso, y no me gustaría meterme mucho en áreas de negocio, pero donde estamos construyendo un edificio en madera. Fui haciendo mucho a verlo y es increíble cómo se está haciendo la construcción de un edificio en madera, donde en poquitas semanas, gracias a la industrialización y al uso de madera, se está levantando un edificio de 3, 4 plantas en cuestión de semanas. Eso en la construcción tradicional es impensable. Y además con una reducción de emisiones en toda la cadena de valor, ¿no? Por lo tanto, además en ese proyecto hay una plataforma tecnológica por debajo de una empresa colaboradora, en este caso de 011H, donde están también haciendo un desarrollo tecnológico, como te decía, esa red de nuevos actores que están entrando, que son maravillosos porque vienen con ideas frescas y muy vivas de lo que significa un negocio digital y donde nosotros en AEDAS nos sentimos muy cómodos trabajando en ese campo de batalla, ¿no? Dentro del mundo de experiencia 100% digital, porque también estamos haciendo, como decía, pues pruebas de concepto, hemos lanzado la primera promoción que se vende exclusivamente en el mundo digital, donde no se vende en el punto de venta y donde hasta un chatbot te va a ayudar a resolver las dudas que tengas. Eso es un cambio de concepto donde ofrecemos toda la información a todo el mundo que entra a una promoción directamente en la web y se puede reservar por 500 euros directamente una casa. O sea, una tienda online de la promoción, ¿no? O sea, que puedas agregar al carrito el primero C, ¿no? Efectivamente, es exactamente eso, es que una persona que tiene muy claro que en esa zona, en ese caso es en una zona de Alicante, que quiere una casa de EDAS, como te decía, tienen su propia marca y reconocimiento, tenga muy claro qué tipo de casa quiere un 3 dormitorios, con una terraza de X tamaño, con la cocina integrada al salón o no, con una serie de calidades. Y lo que te damos son todas las herramientas. Tienes desde la posibilidad de ver en vista dron en 3D cómo va a quedar tu casa, a navegar por dentro de tu casa en un tour virtual o incluso a elegir las calidades o el equipamiento de tu casa. Casi como
El concepto de comprarte un Tesla, donde evidentemente es un coche que tiene un rango de precios alto y lo puedes comprar online, y Tesla revolucionó al no tener tiendas físicas en sus inicios. Nosotros buscamos probar, ver qué ocurre con un modelo de venta totalmente digital, aprender, preguntar mucho a los visitantes y, como decía, ofrecer un tipo de compra a un cliente muy determinado para un producto muy determinado, que aun siendo de un coste y de una oportunidad alta, porque como bien decías antes, no podemos comprar una casa cada día, como sí que a lo mejor podemos comprarnos pues un paquete de chicles, pero que creemos que estamos en el momento vital donde nos sentimos cómodos desde todas las áreas de la compañía ofreciendo un producto de venta digital. Esto ha obligado a resolver un montón o a digitalizar una cantidad ingente de procesos para, uno, poner todo el producto en la web en tiempo real que se actualice, y dos, que con 3 clics un cliente pueda comprar. O sea, porque si hay una inmobiliaria, una comercializadora que está vendiendo ese dormitorio, o sea, ese piso de 3 dormitorios con terraza y tal, esto se os tiene que notificar de alguna forma que ya no está disponible, ¿no? Para que otra persona no pueda comprarlo por la web o que pueda bloquearlo. Efectivamente, por eso decía que cuando hablamos de procesos de horas o de semanas, no sería viable tener una tienda donde durante horas no supieras qué está pasando con tu producto, ¿no? Por lo tanto, ese control, por así decirlo, de stock que hacemos en tiempo real, como decía, gracias a la estrategia de hiperintegración, es lo que nos permite que un cliente, con un clic, sepamos automáticamente qué ha comprado, lo podamos bloquear, podamos evitar que otra persona lo compre, porque hay una realidad en la construcción o en la venta de casas que el primero A y el primero B, aunque estén en la primera planta los dos y en el mismo edificio, pueden no tener nada que ver, y en el fondo son dos productos diferentes, no repetitivos, y que va probablemente para dos tipos de clientes diferentes. Por lo tanto, es importante dar confianza y garantías a los interesados en ese producto de que lo que van a ver está disponible. Y sobre todo que es fácil. Para nosotros es importante, como decías, un piloto. Vamos a lanzar a más dentro de poco también el segundo piloto en este sentido, con alguna lección aprendida. Pero para nosotros es importante dar trazabilidad y transparencia, donde y sobre todo experiencia, ¿no? Estamos acostumbrados a comprar en Amazon con 2 clics desde la aplicación, pues un clic más para comprar una casa o para reservarla, mejor dicho, ¿no? Ese ha sido el reto principal a resolver tanto por los equipos de negocio como de tecnología. Y ahí el punto importante es que no hay un único cliente, como te decía, sino que se han diseñado diferentes journeys automatizados para que en función de tu navegación se va personalizando la experiencia en la web para adaptarla a los diferentes arquetipos que tenemos identificados como clientes. Ostras, ¿y esto? O sea, quiero decir, ¿tenéis identificado al que es tipo inversor, al que es... No, en función de la navegación que haces dentro de la página web, personalizamos el contenido siguiente que te va a proponer el modelo. De tal forma que si, por ejemplo, te interesas mucho en calidades, pues lo siguiente que te va a aparecer es información sobre calidades. O si eres un cliente que es la cuarta vez que entras, pues no es lo mismo que el que entra la primera vez, porque la cuarta vez pues se puede presuponer que ya has visto algo, ¿no? O no es lo mismo que te hayas descargado el folleto y no hayas continuado, que te hayas descargado el folleto, el dossier comercial, hayas visto 3 pisos y no hayas continuado, ¿no? Entonces, ese tipo de journeys de marketing automation que el equipo de marketing ha orquestado dentro de este proyecto, pues es lo que nos permite también aprender de todo el tráfico, de toda la navegación de los clientes que entran para los siguientes proyectos que vayamos a lanzar de forma online. O sea, ¿tú crees que parte de la comercialización acabará siendo, no sé si un 100% digital, pero un 90% digital en los próximos años? No. Como decía, yo creo que el producto inmobiliario que nosotros vendemos, que es un producto de obra nueva, con unas calidades muy altas, con una dotación de sostenibilidad en tecnología muy alto, en algunos casos puntuales puede tener sentido la comercialización 100% digital. O sea, comprar una casa de 250.000 euros con 3 clics es un reto, está siendo un reto, pero teníamos la ambición de hacerlo y ver qué ocurría, y de momento tenemos buenas sensaciones. Yo lo que creo es en la convivencia del canal digital y del canal físico, donde hablemos de showrooms, de puntos experienciales, donde puedas tener una experiencia inmersiva en una casa. En algunos puntos será digital y en unos puntos será físico. Pero para mí lo más relevante en cuanto a la experiencia de compra de una casa es la confianza que se te puede trasladar como comprador
dentro de todo el proceso. Y para eso, en muchos casos, yo soy de los que les gusta ir a ver y a tocar y a oler, porque creo que es importante. Y cuando te compras un coche nuevo, te gusta también abrir la puerta y ver cómo suena y oler y que huela nuevo, pues con una casa es muy parecido. Pero luego hay un punto de relación con el cliente a través de una web, de una aplicación que puede ser digital, que le puedes enseñar las fotos del avance de la obra, que le puedes entregar más documentación, que le puedes enseñar un vídeo del avance de la grúa. Es decir, que hay un mix de experiencias que yo ahí es donde creo que ese concepto de digital en el sector promotor tiene todo el sentido del mundo, porque son los dos necesarios. O sea, vas a mejorar la experiencia desde el momento en que alguien lo reserva, ¿no? Que puede ir viendo un poco cómo va viendo ese avance. De hecho, que... eso ya lo tenemos nosotros en la web y es algo que funciona increíblemente bien. Porque, o sea, que al final, muchas veces, ¿no? Desde el momento de la compra o de la reserva hasta que tienes la entrega de la vivienda, pasa mucho tiempo, ¿no? Y entonces tú como comprador igual estás un poco alejado de ese proceso, de qué está pasando, ¿no? Si tú vas teniendo como esas actualizaciones, si nos gusta recibir el mensaje de que la empresa de transporte nos va a entregar el paquete mañana, pues aquí mucho más, ¿no? O sea, decir, oye, ¿cómo va esto, no? Pues, oye, ya hemos colocado los baños, ya hemos avanzado ya hemos hecho la X parte de esto, ya hemos avanzado, ¿no? Totalmente, pensamos que al final estamos esperando el mensaje de la compañía de envíos de va a llegar mañana y si no llega mañana nos enfadamos. Pues una casa que pues alguien puede estar esperando 2 años o algo menos de 2 años, pues evidentemente es una zona donde relacionarte con el cliente de una forma muy directa, donde le puedes enseñar mucho, donde hay mucho contenido para hacer y tenemos un departamento de contenidos que es increíble, el material que sacan. Y para eso los canales digitales ayudan mucho. No son lo único que nosotros trabajamos, pero ayudan mucho. Y lo que estamos viendo es hasta qué punto también ayudan en una fase inicial de venta. En algunos casos habrá proyectos que puedan tener sentido porque a lo mejor vayan a un público más joven, porque vayan a un tipo de vivienda diferente que a lo mejor el producto de clientes internacionales. Nosotros tenemos una plataforma que se creó dentro de AEDAS, que al final luego ha acabado como un spin-off de AEDAS, como una startup, dirigida por alguien que es increíble, que es José Luis Leirós, que se llama Live, que viene a solucionar el problema de bueno, ¿qué hace, por ejemplo, un sueco si quiere comprarse una casa en España? Y claro, tiene que cogerse un avión para ir al punto de venta y ver algo que no existe. Bueno, pues creamos en 3D el modelo y metemos a un comercial digitalmente en el modelo, donde de tú a tú con un iPad, con una videollamada, desde el propio WhatsApp, está viendo desde el sofá de su casa a una persona moviéndose por un entorno que parece real, enseñándole cómo va a funcionar o cómo va a ser su nueva casa y donde en tiempo real le va diciendo cómo quieres ver la cocina abierta, cerrada, hay un clic y la cocina está abierta y ves todo. O ¿qué quieres ver? ¿La piscina? Pues vamos a la piscina, ¿no? Entonces, esa ambición de apoyar digitalmente a los diferentes departamentos para solucionarles problemas es algo que lleva AEDAS haciendo desde el principio. Incluso hay una startup que ha salido de AEDAS que está muy integrada en AEDAS, pero que da cobertura a muchas empresas fuera de AEDAS con un éxito increíble. Y este proceso de hacer esta spin-off, o sea, ¿cuándo pasó y por qué fue un poco el motivo de hacerlo de forma... Bueno, yo creo, como decía, problema-solución, ¿no? El problema-solución y una muy buena idea, muy bien ejecutada en el momento adecuado. Que también el timing aquí es muy importante, ¿no? Pues como te decía, la persona, en este caso José Luis Leirós, que es un tío de innovación que yo admiro un montón, junto con Javier Sánchez, que también lideraron los dos el proyecto antes de que yo llegara a EDAS. Hicieron un proyecto que 4 años después sigue a mí me sigue impresionando lo que hacen, porque además lo evolucionan, que es una maravilla. Y se les ocurrió pues bueno, personas que vienen de otras industrias también, oye, ¿por qué no usar Unreal con Infinity? Igual que en un plató de televisión se hace un croma, ¿por qué no hacerlo con una casa? ¿Y por qué no evitar pues ese sueco, holandés, chino o de la nacionalidad que sea, un viaje? ¿Por qué? Porque esa puede ser la diferencia entre que compre una promoción de AEDAS o de la competencia. Porque si ya la tengo cerca, la puedo ver, la puedo casi tocar y me la estás enseñando, ostras, pues es una experiencia diferente, incluso desde el punto de vista medioambiental con la pandemia, o desde el punto de vista medioambiental, te ahorras un viaje en avión, con lo que eso ahorras de emisiones, pero durante la pandemia, imagínate, con restricciones de movilidad, ya teníamos una plataforma donde podíamos enseñar cualquier producto de AEDAS a distancia, ya no a clientes internacionales,
sino a clientes nacionales que Sí, estaban vecino que estaba al lado. que estaba enfrente de la obra y no podía ir al punto de venta porque no se podía mover nadie de su casa y estábamos todos trabajando en casa, ¿no? Pues en ese momento la actividad de la compañía no se paró. Totalmente. O sea, tiene mucho sentido esto, ¿no? Porque aparte creo que además es una compra bastante reflexiva, ¿no? Es decir, no es algo impulsivo que tú digas, oye, ya está, sino que quiero ver el apartamento, o sea, quiero ver la vivienda varias veces y esto también te saca esa operación incluso, ¿no? Que yo en mi casa Eso puedo es. estar viendo cómo es esta vivienda, puedes hacerme esta demo, pero luego puedo volver yo solo y estar buscando los detalles de lo que a mí me Eso es. gusta y cómo va a ser esa orientación. Sí, aquel punto es el roce tecnológico. Había ya muchas plataformas en el mercado, pero te tienes que comprar unas gafas de 3D y un móvil y mucho. Y esto es una videollamada que se puede hacer hasta a través de WhatsApp, ¿no? Por lo tanto, el roce tecnológico es importante minimizarlo y que no sea una brecha, ¿no? A solventar. Y esta iniciativa de montar esta spin-off, ¿pensáis que con otros de los proyectos que estáis haciendo, o sea, que también se pueden acabar spineando o acabará siendo algo interno todo? Bueno, digamos que filosóficamente no nos cerramos a nada. De momento estamos centrados en resolver todos los casos de uso que tenemos, que son un montón, que todavía nos queda carrete para mucho tiempo. Y bueno, el tiempo dirá, ¿no? Como digo, nuestra ambición de momento es de brindar todas nuestras manos para que podamos ser un actor relevante en cuanto a la digitalización del sector, dado que además somos una de las promotoras, sino la que más viviendas entrega de forma anual y eso prácticamente nos ponía en la responsabilidad de no podemos no hacerlo, ¿vale? Y como te decía, la ambición de prácticamente toda la compañía está en cambiar algunos aspectos o en mejorar algunos de los aspectos porque en el 2023 tenemos herramientas como para poder hacerlo. Y, Jorge, ¿cuáles crees tú cómo son un poco tus aprendizajes de estos años lanzando estos 200 proyectos, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría compartirle al Jorge de hace 3 años? Paciencia. No, pues mira, fíjate, para mí lo más importante es tener muy claro cuál es el business case. Ha habido proyectos que sonaban sobre el PowerPoint increíbles, pero cuando nos hemos ido a llevar a negocio han dicho, esto no es un problema. Entonces, para mí lo más importante, incluso de experiencias pasadas, es trabajar con negocio desde el inicio, desde el minuto 1. Es lo más relevante. Y yo creo que hay una norma, ¿no? Que tenemos 2 ojos y 2 orejas para ver y escuchar el doble de lo que hablamos, porque tenemos una boca, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista tecnológico, entender muy bien al negocio es relevante. Evidentemente que desde el negocio tengan una cultura digital y que no lo vean como un enemigo, sino como una ayuda, es también algo muy relevante. Y esas 2 cosas ocurren aquí en AEDAS. Eso es una magia que no siempre se da en las empresas y aquí, desde luego, la estamos aprovechando al máximo todo el equipo. Y se ve, ¿no? O sea, siendo las que más viviendas estáis entregando, o sea, lanzar estos 200 proyectos al año, casi uno al día, o sea, están pasando muchas cosas dentro de AEDAS. Sí, a ver, para que robotizamos prácticamente todas las grandes facturas que pueden llegar a una compañía como AEDAS desde el punto de vista de hojas que se imprimen o agua, o luz, o gas, o seguros, o las facturas de Facebook, de las campañas de publicidad, todo eso está robotizado y se carga directamente en los modelos en el ERP sin que intervenga un humano. Todas las gestiones de avales, contabilizaciones, gestión con bancos. Hay una grandísima cantidad de procesos que son muy por así decirlo, muy internos de las compañías que normalmente no se cuentan, no se enseñan porque no es la web, no es la cara visible, pero tenemos un back office que está tremendamente asistido con tecnología. Como te digo, desde el punto de vista de que desde el área de data y de integraciones, todo lo que son facturas de Facebook de cada campaña está robotizado. Hay un robot que entra en las webs, los descarga, lo mismo con Iberdrola, con Prosegur, con pues no sé cuántos proveedores, pero que ahorran decenas de horas cada día a las diferentes unidades, ¿no? Entonces, el valor que ofrecemos yo creo que se ve en el día a día de la compañía y además está muy bien valorado por las unidades de negocio lo que hacemos con tecnología,
Pues lo digo porque tenemos esa cercanía que es fundamental. Y, o sea, se aprecia e impacta en la P&L, ¿no? Que al final es lo importante, ¿no? Es decir, o sea, todo esa optimización de tiempos, etcétera y tal, al final es lo que hace que tengas tiempo para lo que decías antes, ir analizando otros datos, para que esa persona de contabilidad esté haciendo otras tareas que todavía no se han automatizado y no esté descargando la factura de Facebook o de donde sea, ¿no? Y que vosotros vayáis acelerando todo esto y que os dé esa escala. Lo decías tú antes, ¿no? El concepto es escalabilidad. El sector inmobiliario es muy complicado de escalar. Sí, no es un SaaS, porque, esto escala regular. Claro, no es el sector tecnológico o el sector farma u otros sectores donde se ha craqueado el sistema para que sea escalable, que inicialmente no lo era, pero se ha conseguido hacer. Nosotros estamos todavía en esa fase de discovery, de cómo hacerlo, ¿no? Y estamos aprendiendo dentro del proceso. Nuestro objetivo es escalarlo o dar múltiplos de escalabilidad a la compañía para que podríamos hacer o gestionar más viviendas sin que eso tensionara en exceso a toda la organización, ¿no? Yo creo que todavía nos queda algo de camino, pero estamos o tenemos esa ambición al menos, ¿no? De intentarlo, de aprender de que lo que no funciona, pues que no haya tenido un coste muy elevado, de ahí que tengamos esa metodología de sprints, de entregas de valor constantes para que no haya un coste de aprendizaje o del error muy alto y que nos permita pivotar y encontrar el caso de uso, porque hay veces que es prueba-error y ver lo que funciona y ver lo que no. Y ha habido proyectos que han funcionado mejor y proyectos que evidentemente pues nos ha permitido hacer que otros funcionen mejor. O sea, al final es imposible que todo salga bien, ¿no? O sea, entiendo que esos 200 proyectos que habéis lanzado, muchos han muerto por el camino, o sea, para que estos 200 saliesen, hubo otros tantos que se quedaron por el camino para que esto funcionase. O sea, pero es parte, ya solo el totalmente. hecho de que lo estéis haciendo, ¿no? O sea, de que esto esté cambiando, ya marca una diferencia respecto a otras compañías, seguro, ¿no? Es decir, tener ese acercamiento y que os hace estar ahí en ese liderazgo de mercado. Oye, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia dentro de AEDAS, todos los proyectos que estáis llevando a cabo. Animo a la gente a que le eche un vistazo a todos estos simuladores y que se vayan a intentar comprar una vivienda en Alicante y que vean cómo esto es el proceso, porque la verdad, o sea, que es muy innovador dentro de la parte de la promoción inmobiliaria. Muchas gracias, Jorge. Bryce, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un absoluto placer tener esta charla contigo. Y a los que habéis llegado hasta aquí, recordaros que tendremos otro episodio dentro de otras 2 semanas. Muchas gracias. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.